¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me alegro que estemos llegando ya a este final de recorrido. Hoy es la última clase. Vamos a recordar un poquito todo lo previamente visto, pero más que nada vamos a ir vinculándolo con lo que implica la vida, ¿no? La vida, el encuentro con el Evangelio y también con lo que son los ritos, lo que llamamos religión, las formas que tenemos como humanos de encontrarnos con lo trascendente. Nosotros eh, en este tiempo estuvimos observando cómo el ser humano tiende a vincularse siempre a través, perdón, de símbolos, símbolos que encuentra en el mismo entorno que lo rodea. No son cuestiones que están fuera de él, fuera de la humanidad, sino que son propias de todo aquello que lo rodea, propias de la creación. Todo eso sirve al hombre para eh, vincularse, relacionarse de una manera diferente a lo que eh, puede llegar a generarse dentro de la naturaleza. El hombre es un ser que se conoce, se comprende y también comprende a todo el entorno que lo rodea, puede eh, retrotraerse a su propia historia a través de su memoria y también proyectarse hacia un devenir, hacia un futuro, entender y analizar qué puede llegar a pasar con su propia vida, con la vida de los que lo rodean, con la humanidad. El ser humano es el único ser que puede, que tiene conciencia de sí mismo, conciencia social y también conciencia de su propio destino, de su propio destino, de su propia vida y de su propia muerte. Eh, Como habíamos visto hace un par de encuentros, eh, todo eso lo vemos dentro de aquel espiral ¿m? Del devenir, de la vida personal, de la vida de la iglesia, en la cual están insertos los sacramentos. Lo que podemos encontrarnos, por ejemplo, es que esa inserción que tenemos en los sacramentos tiene relación con nuestro vínculo con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se vinculan específicamente a través del Hijo, a través del Hijo que se hace humano, que se hace hombre, ¿m? Que se encarna, y por su misterio pascual nos encontramos de distintas maneras, a través de la liturgia. La liturgia no es la única forma, pero es una forma este, muy, muy fuerte, muy interesante en la cual las comunidades cristianas pueden desarrollar ese vínculo de manera especial, ¿no? Ese vínculo que tenemos con Dios. Si bien el vínculo lo podemos desarrollar en distintos aspectos de nuestra vida, específicamente en lo litúrgico, o sea, en el culto, este, es el punto en el cual vamos concretamente a eh, trabajar sobre ese vínculo y la liturgia que nos abre el camino de los sacramentos, o sea, de la fe, de la iglesia, ¿sí? De la idea de salvación, de qué nos salvamos del sinsentido, ¿sí? Una vida sin sentido, ¿sí? Entendemos la vida eterna, o sea, nos entendemos como seres con trascendencia, que vamos más allá del aquí y ahora, vamos más allá de lo que somos, que podemos proyectarnos en, en nuestro pasado, a nuestro futuro, ¿sí? Tenemos algunas pistas bíblicas que podemos encontrar en este
en este momento, acá en esta imagen, que nos pueden ayudar a trabajar más profundamente sobre ese tema. Eh, ¿Cuál es el tema? Justamente el equilibrio que se da entre nuestra vida, entre el Evangelio y la religión, o sea, la forma en que nos vinculamos con lo trascendente. Nuestra vida es una vida que lleva una rutina cotidiana, lleva a un constante devenir cotidiano. Nuestras religiones, nuestra forma de entender cómo nos vinculamos con lo trascendente, más allá del aquí y ahora, ¿sí? Y el Evangelio, la buena noticia, es la que por parte de Dios nos dice, ¿sí?, que Él nos ama y que Él se vincula con nosotros, que se ha vinculado a través del Hijo, a través de Jesús hecho hombre, a través del Cristo resucitado, ¿sí?, y está presente entre nosotros. O sea, fíjense cómo este hermoso equilibrio que se va dando entre lo que el hombre es, lo que el hombre intenta generar con un vínculo hacia Dios y cómo Dios, a su vez, genera sus vínculos con el hombre. Este, este equilibrio que se da a través del sacramento lo vamos a ir encontrando en distintas etapas de la vida y de distinta manera. Siempre tenemos que tener en cuenta que justamente tiene que ser un equilibrio, no tiene que darse más trascendencia a uno de los puntos. Si le damos más trascendencia a uno de los puntos, vamos a caer en distintas situaciones, digamos, que justamente provocan ciertos desequilibrios justamente respecto a la vida que llevamos como comunidad cristiana. Eh, por ejemplo, si acentuamos la cuestión de nuestra relación con Dios y con la comunidad solamente en la vida, caemos en un reduccionismo, lo que llama temporalismo, un humanismo, o sea, solamente el humanismo, pero no el humanismo filosófico, sino un humanismo en centrar, en pensar que todo pasa por el ser humano y no se vincula ni con lo este, evangélico, ni con la palabra, ni con Dios que nos habla, ni con formas en las cuales nos podemos comunicar con Dios, a través de los ritos, a través del sacramento. Pero si caemos en el otro extremo y pasamos a eh, centrar todo en los ritos, en la religión, y des- desviamos la atención del Evangelio y de la vida, podemos pensar o caer en lo que es la sacralización, ¿sí? Solamente una religión basada en sentimientos, ¿sí? Y pensar que a través de determinados ritos puedo encontrar un fin determinado, que yo quiero que se dé ese fin. O sea, es una forma de teología, de pensar a Dios, como vos, yo te doy, vos me das. O sea, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir, decían hace muchos años unos cantantes, ¿no? Eh, Pareciera que si nos ubicamos solamente en el punto de la religión y dejamos de lado los otros, puede llegar a pasar eso, ¿sí? Y que por otro lado, si solamente nos centramos en lo que es el Evangelio específicamente y dejamos de lado la vida y dejamos de lado los rituales, la religión, las formas de encontrarnos, podemos caer solamente en centrarnos en ello, en esto como lo dogmático, la doctrina, o sea, que esto es la verdad absoluta y nos alejamos de toda otra posibilidad que se dé
en base a otros criterios, ¿no? Este, Normalmente eh, sucede esto cuando creamos cierto fundamentalismo alrededor de la palabra, ¿no? Ustedes van a ver también en este cuadro que estamos viendo que si la relación, el vínculo se da entre vida y revelación, por ejemplo, eh, se quita eh, la idea más bien, perdón, más que se quita, se cae en un moralismo, o sea, nos alejamos del pueblo, nos alejamos de la comunidad, o sea, solamente nos centramos en nosotros mismos. Se abandona totalmente el rito, las formas sacramentales, lo litúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que con vivir y con la palabra es suficiente y que no hay otras formas de experiencia religiosa, ¿sí? De encontrarnos. Pero podemos caer, si solamente centramos en nuestra vida y la religión sin la palabra, en unas formas de religiosidad más ligado a lo mistérico o a lo supersticioso, ¿no? O un individualismo, no pensar en una vida comunitaria, sino más ligada a lo que yo recibo por parte de Dios si yo le doy algo a Dios, ¿no? Por otro lado, si vemos que solamente nos vinculamos entre evangelio y religión y dejamos de lado la vida, caemos obviamente en un espiritualismo, liturgismo. O sea, no le damos importancia a las cuestiones cotidianas, dejamos de lado todo lo que es la vida de todos los días y solamente nos centramos en eh, vivir aquello que tiene que ver específicamente con la iglesia, con eh, la palabra, con los ritos, y dejamos de lado todo. Conocemos mucha gente que desgraciadamente vive su vida de fe desde ese punto de vista. Entonces se desentiende de todo otro tipo de vínculos, de relaciones, de encuentros. ¿Mm? Lo lógico es el equilibrio entre lo espiritual, ahí la palabra es neumatológico, lo pascual, o sea, lo, lo que implica la trascendencia, o sea, lo pascual es el entender que somos un más allá de aquí y ahora, que nos muestra la resurrección de Cristo. ¿M? Y lo eclesial, ¿sí? Somos iglesia, somos parte de una gran comunidad que no es una comunidad solamente hoy, es una comunidad que atraviesa la historia, ¿sí? Que es iglesia hoy, iglesia ayer, iglesia siempre. ¿M? Eh, por eso tenemos que estar atentos a la palabra como gracia, la palabra que nos muestra signos de salvación, ¿sí? Y a que la celebración, que el ritual sea una celebración, o sea, que lo que vivamos como ritos sean también a su vez celebrativos, ¿sí? Que estemos atentos a los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos son aquellas cosas que no son específicamente de la iglesia, pero que suceden para generar algo que pueda modificar la vida. Por ejemplo, en este momento es lo que está pasando con esta situación de aislamiento, esta situación de enfermedad que atraviesa a toda la humanidad. Es tremendo signo de los tiempos, ¿sí? Que tenemos que aprender a leer y encontrar cuál es la lectura que le podemos hacer como iglesia, ¿m? Y como persona, ¿sí? Parte de esa iglesia, como miembro de esa comunidad eclesial,
para el mundo. O sea, ¿qué podemos dar como iglesia para este mundo que necesita frente a esta situación de nosotros? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? ¿Mm? No es una cuestión de religión, ¿sí? No es una cuestión solamente de, de doctrina, de dogmas, de palabras, ¿sí? Y no es solamente una cuestión ligada a la vida, tiene que ser un equilibrio, tiene que ser un equilibrio. Muchas veces dejamos de lado las cuestiones espirituales y nos ligamos solamente a las cuestiones materiales y queda todo un poco eh, eh, tenso ahí y desligado de una realidad mucho más profunda, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a eso. Por eso les voy a dejar eh, algunos algunas de las citas bíblicas donde pueden encontrarse con cómo la, la iglesia primitiva, no ya específicamente hablando de Cristo, sino de cómo la fue viviendo la iglesia en los primeros 100 años aproximadamente, que es cuando se han escrito estos textos que les comparto. Entren, traten de ver el texto y ténganlo en cuenta respecto al sacramento sobre el cual estamos hablando, ¿sí? Y vean cómo intentan ellos equilibrar esta cuestión de la fe, la vida y el Evangelio. Después vamos a ver cómo estas formas en las cuales se presenta el, el servicio, o sea, el, lo que se ofrece al pueblo, ¿sí? A través de los sacramentos, algo que nosotros damos también. O sea, catequistas, nosotros como catequistas estamos ofreciendo también al pueblo la posibilidad de encontrarse a través de los valores simbólicos que tenemos como iglesia, ¿m? Y se los ofrecemos, pero tenemos que entendernos también nosotros. Podemos caer en formas de culto pagano, sino, o sea, pensar que el simple hecho de tocar el agua bendita, por ejemplo, ya es para tener suerte en la quiniela, como puede llegar a ser para mucha gente que tenga ese criterio. No es algo, no está, no es algo que esté mal específicamente. Lo que tenemos que pensar es cómo podemos acompañar a esas personas que tienen determinadas formas de entender eh, lo, lo trascendente y acompañarnos todos como iglesia en un entender mejor nuestros vínculos con los objetos que nos acercan a Dios. También está la idea del culto ritual del pueblo hebreo, ¿sí? Es otra forma de verlo, ¿sí? Es un culto, por ejemplo, en época de Jesús, más ligado a los ritos, al estar atento a las formas, más que al espíritu, que es lo que sobre todo criticaba Jesús, ¿no? El hecho de estar más atentos a las purificaciones que a las necesidades de los pobres, de los enfermos, ¿sí? Se dejaba de lado a los que eran impuros, que no podían acercarse a Dios por una cuestión ritual. Tenemos que entonces tratar de estar atentos a generar un culto espiritual y ritual un poco más cristiano, ¿no? ¿Mm? Estar atentos también a cómo nuestro culto y ritual tengan un sentido equilibrado respecto a nuestra vida cotidiana y también vinculado al Evangelio, vinculado a aquello que es la buena noticia, que Dios, que Cristo ha venido para mostrarnos el camino de encuentro como comunidad humana, ¿sí? Una de las formas
encontrarse para nosotros es a través del culto oficial de la iglesia. ¿Mm? El culto oficial de la iglesia tenemos varias formas. Los sacramentos, obviamente, una de ellas, las liturgias, las distintas liturgias, la misa, la liturgia de las horas, y también tenemos otras formas de culto, rezos del rosario, el encuentro espiritual de algunos grupos en un día determinado, en un horario determinado. ¿Mm? Todo eso hace a la riqueza y a la vida espiritual que tenemos como gran comunidad, ¿sí? Dejada por Cristo, a través de símbolos, a través de gestos, a través de aquello que nos rodea. No olvidemos nunca que las palabras, los signos, los gestos acompañan una ética, acompañan un ser de determinada manera, no es solamente un gesto, una palabra, un objeto, es algo que nos lleva a ser mejores, a tratar de ser mejores, a intentar modificar lo modificable, intentar mejorar lo mejorable, pero el sacramento lo que nos hace es también recordar nuestro destino como pueblo de Dios, y como parte del pueblo de Dios, a cada uno de nosotros. ¿M? Somos parte de una vida, entonces, que es parte de un todo, una comunitaria, es social, o sea, no solamente es propia, sino que somos parte de un todo. Como cristianos tenemos que encontrar nuevas formas, nuevos métodos, nuevas formas de expresión, para poder acercarle a nuestros hermanos las distintas variantes que tengamos de mostrar el amor de Jesús, el amor de Cristo, el amor del Padre. Por eso tenemos que estar atentos y abiertos a todo lo que se presente que pueda llegar a ser bueno, por ejemplo las redes sociales, las distintas formas hoy que se dan de encuentro. Las misas no son la única forma de expresión que tenemos como cristianos hoy por hoy a través de las redes. Hay mucha gente que está haciendo, como ustedes, por ejemplo, un curso en este momento virtual. Hay gente que está eh, rezando en determinados horarios y por distintos motivos también, y no necesariamente lo hacen a través de una misa. ¿Sí? La misa es un espacio comunitario, central, es vivo, Cristo está vivo ahí, pero está vivo en tanto y en cuanto es justamente una vivencia comunitaria. Nosotros tenemos que pensarnos al momento de vivir la misa como comunidad. Aun cuando sea a través de las redes, ese sacerdote que está ahí ofreciendo la misa deberá también pensarse como parte de una comunidad. Nosotros, como iglesia doméstica, en nuestras casas, en nuestra familia, también debemos pensarnos como comunidad y celebrar en nuestra casa como comunidad, aunque no sea tal vez un rito religioso. Ya lo habíamos visto, celebrar nuestros domingos, celebrar nuestras alegrías, celebrar nuestros logros, también son una forma de encuentro, de encuentro con lo trascendente. Decíamos que la vida no es solamente eh, un encuentro con uno mismo, que se da y que es importante, que nos lleva a comprendernos, nos lleva a poder entender nuestro lugar en el mundo. También es un encuentro con lo social, el comunitario, y también es un encuentro con la creación. ¿Sí? Es un encuentro con lo que nos rodea y con darnos cuenta también que Dios está presente en cada uno de los momentos, las circunstancias y los lugares que
vamos, vamos viviendo, vamos conociendo, vamos pisando. ¿Mm? Él no está ahí como un juez, no está como un policía, no está atento para señalar con el dedo lo que está mal en lo que hacemos, sino que simplemente está para acompañar amorosamente la vida de cada uno de nosotros. En cuanto también dejemos que él entre en ella. ¿Mm? Por otro lado, decíamos que la realidad es cómo se nos presenta. ¿Mm? Y que depende de nuestra mirada entenderla y actuar sobre ella. Pongo la imagen del Principito porque la rosa para el Principito no era, en principio, era personal, era la rosa a la que regaba, a la que podaba cada tanto, pero cuando vio otras tantas rosas se sintió como que no era algo, una cosa exclusiva para él, ¿sí? Entonces, recién con la mirada que pudo darle el zorro, ¿m? De que su rosa era única, de que su rosa era especial, porque él había puesto en ella parte de sí, recién ahí pudo entender que ese objeto, o eso que era algo que estaba por fuera de él y al que le había dado tanto afecto, era especial para él. Por eso la idea de que nosotros somos para los que nos rodean, para aquellos también que van a recibir nuestra catequesis o las cuales vamos a con los cuales vamos a compartir la fe, ¿m? O la catequesis, ¿m? O lo que creemos, ¿m? Es un poquito nuestra mirada nueva y abierta como la del Principito, entender al mundo desde una buena mirada y que también seamos un poquito el zorro, ¿m? Que ayudemos a otro a tener una mirada diferente respecto al mundo que lo rodea, a las cosas sobre las cuales ponemos nuestro, nuestra vida, ponemos eh, nuestro interés. Eh, Digo ahí que depende de nuestra mirada entenderla y actuar sobre ella, depende de cada uno de nosotros, ¿m? Cómo vamos a hacer para que otros puedan entender lo que nosotros ofrecemos desde la comunidad Iglesia Católica. ¿M? Entonces, vamos a seguir buscando, vamos a seguir intentando encontrar cómo vamos a ofrecer a otros nuestra, nuestra fe, cómo vamos a ofrecer a otros lo que conocemos, cómo vamos a exponer frente a los demás aquello que brota de nuestro corazón. Cristo nos ama, Cristo está con nosotros cada día, frente a cada circunstancia y se ofrece como sacramento para la humanidad. En el cuadro que vemos aquí, Salvador Dalí propone la mirada desde el punto de vista del Padre. ¿M? La, el, el ofrecer la vida por parte de Jesús, que no es un ofrecimiento como un sacrificio expiatorio, como se hacía con los animales en ese momento, sino que él simplemente pretende mostrar un mundo diferente, que un mundo nuevo es posible,
y que por ofrecer esa nueva perspectiva, esa nueva mirada, dio su vida. Obviamente no entendieron cuál era su propuesta y el amor, como muchas veces no es entendido en toda su plenitud, puede llegar a generar hasta estas situaciones. El amor no siempre es amado, decía San Francisco de Asís. ¿Mm? Quedémonos con la mirada de amor del Padre, que nos llega a través del Hijo. El Hijo, Jesús, nos mostró al Padre. El amor del Padre nos llega a través de Jesús. Vamos entonces a dar gracias por este sacramento que es Jesús. Vamos a dar gracias por todos los sacramentos y por el sacramento de la vida de cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias también por la posibilidad que tenemos de compartir estos momentos y invito a todos ustedes a continuar con el seminario catequístico. Eh, en la medida de lo posible vamos a tratar de ir ofreciendo lo mejor que podemos cada uno de los profesores para dar continuidad a las clases y a todos los contenidos que necesitan ser ofrecidos a ustedes. Eh, Gracias por la paciencia, gracias por su vida y nos estamos encontrando cada tanto, ¿sí? Y esperemos también encontrarnos cara a cara en algún momento y volver a celebrar, ¿sí? Sobre todo celebrar la vida, que es lo que siempre hicimos en el seminario. Un gusto y nos encontramos.